En la década de 1860, un alemán serio y de baja estatura estudiaba medicina en la Universidad de Gotinga. Roberto Koch era su nombre. Era buen estudiante, pero se distraía muy fácil en pensamientos de naturaleza aventurera. Pues su sueño era ser explorador, o médico militar para ser condecorado con cruces de hierro, o por lo menos ser médico naval para así visitar varias islas y países remotos. Le pidió a Emma Franz que se casara con él, pero ella cedía con una sola condición: que se olvidara de todas aquellas necesidades de una vida aventurera y se estableciera en Alemania para ejercer su profesión como un buen y útil ciudadano. Koch accedió, se olvidó de todos esos países exóticos y se decidió a practicar la medicina en una serie de pueblos prusianos, y aunque ganara 20 pesos por 2 días de mucho trabajo, su esposa se sentía sumamente orgullosa. De un pueblo aburrido a uno menos interesante iba el pobre Roberto, hasta que dio con Wolstein, en la Prusia Oriental, donde su esposa le regaló un microscopio para que se distrajera de lo aburrido que dice que es su trabajo. Pero lo que no sabía esta mujer es que este nuevo juguete lo iba a llevar a curiosar aún más. Odio todo este engaño del ejercicio de la medicina. ¿Cómo puedo curar la difteria si desconozco su causa? Si el doctor más sabio de toda Alemania tampoco la conoce, se expresaba así Roberto. Y vaya que tenía razón. En el año de 1873, ni los médicos más eminentes podían dar una explicación del origen de las enfermedades. No podían creer que la tuberculosis era causada por un germen específico. Daban explicaciones con palabrería insensata y a menudo idiota. El carbunco en aquel entonces era una enfermedad misteriosa que traía preocupados a los campesinos de esa época, pues podía matar a una única vaca o arrasar con 1000 ovejas. Koch, en uno de sus tiempos libres, que no eran tan frecuentes y en veces eran interrumpidos, puso gotas de la sangre negra de vacas muertas por carbunco entre dos láminas de cristal para observarla por un microscopio, donde vio que entre los glóbulos sanguíneos se encontraban unos bastoncitos cortos y poco numerosos. Un día, Koch cogió una astilla de madera que limpió cuidadosamente y calentó en el horno para matar todos los microbios que pudiera tener. La mojó en sangre de ovejas muertas de carbunco y la insertó en la base de la cola de un ratón completamente sano. A la mañana siguiente, este pobre ratón se encontraba tieso y patas para arriba. Koch disecó el ratón y puso sobre un portaobjetos una gota de la sangre negruzca que exudaba. Con gran alegría, Koch vio a los mismos bastoncitos y filamentos que había observado el otro día. Había conseguido contagiar la enfermedad de las ovejas, de las vacas y de las personas a un ratón. Otro día, para demostrar que estos bastoncitos y filamentos estaban vivos, hizo otro experimento, donde colocó en una lámina una gota de humor acuoso de ojo de buey recién sacrificado, a la cual le introdujo un fragmento pequeño de vaso recién extraído de un ratón muerto de carbunco. Lo hizo de tal manera que no hubiera entrada de otros microbios. Se sentó y observó en su microscopio cómo es que los bastoncitos a la deriva empezaban a multiplicarse en 1 millón de bacilos. Koch aún tenía una duda sin resolver. ¿Qué es lo que conserva vivos a estos microbios en los campos mientras que en el espacio de 2 días mueren sobre las láminas de cristal? Después de varios experimentos, Koch se dio cuenta de que todos los filamentos, si se conservan a la temperatura del cuerpo de un ratón, se transformaban en esporas cristalinas, forma con la que conservaban su vitalidad durante meses enteros, dispuestos a convertirse en mortíferos bacilos desde el momento en que se les colocaba en una gota de humor acuoso de ojo de buey o en el instante mismo en que las introducía en la base de la cola de un ratón sano por medio de una astilla. Estando ya en 1876, Koch salió por fin del destierro de Wolstein para contar al mundo que los microbios eran la causa de las enfermedades. Se dirigió a Breslau a exhibir los microbios del carbunco, a decir cómo mataban a los ratones y a exponer la extraña manera que tenían de convertirse en esporas. Koch quería hacer ver todas estas cosas al viejo Kohn, profesor de botánica, quien algunas veces le había escrito cartas animándole a proseguir con sus investigaciones. El profesor Kohn, asombrado ante los experimentos que el solitario Koch le había anunciado por carta, se recreaba interiormente pensando en la sorpresa que este médico rural, sin la menor idea de su originalidad, iba a causar a las eminencias de la universidad. Koch, estando en Breslau, anunció frente a su público: los tejidos de animales muertos de carbunco, bien estén frescos, putrefactos, secos o tengan un año de antigüedad, solo pueden producir el carbunco si tienen bacilos o esporas de estos. Ante este hecho probado, hay que desechar toda duda de que no sean estos bacilos los causantes del carbunco. Y frente a su público atónito, anunció el modo de defenderse ante estos minúsculos enemigos. Todos los animales
que mueran de carbunco deben ser quemados inmediatamente después de morir, y si esto no es posible, deben ser enterrados a bastante profundidad, donde la temperatura esté tan baja que los bacilos no puedan convertirse en las esporas tan resistentes de tan gran vitalidad. Con esto, Koch evolucionó la lucha contra las enfermedades, utilizando ahora la ciencia como arma y no la superstición. Koch se trasladó definitivamente a Breslau, donde fue nombrado médico municipal, cuando que regresar a Wolstein, y allí, entre 1878 y 1880, hizo grandes progresos en bacteriología, espiando y siguiendo la pista a los extraños seres subdivisibles que infectan mortalmente las heridas de los hombres y de los animales. Aprendió a teñir con diferentes sustancias y colorantes toda clase de microbios, consiguiendo que se destacara claramente hasta el más pequeño de estos. Y de un modo misterioso, ahorró dinero bastante para comprar una cámara fotográfica que adaptó al microscopio y aprendió a sacar fotografías de los microbios. Esto le dio orden a la microbiología. Sus amigos de Breslau no lo habían olvidado, y en 1880 fue llamado de nueva cuenta por el gobierno alemán para formar parte, en calidad de agregado especial, del Departamento Imperial de Sanidad. Le dieron un hermoso laboratorio con una riqueza de aparatos como nunca pudo soñar, 2 ayudantes y dinero suficiente para poder pasar 16 o 18 horas diarias entre colorantes, tubos de ensayo y conejillos de indias. Un día, entre sus tantas sesiones, Koch, al observar una papa, hizo uno de sus más grandes descubrimientos. Se dio cuenta de un experimento que le había obsequiado a la naturaleza. Una de las manchas presentes en la papa era un cultivo puro de una especie bien definida de microbios, una colonia pura de una sola especie microbiana. Con esto, logró aislar diferentes especies bacterianas, y con este nuevo conocimiento acerca de la organización de los microorganismos, plenamente confiado, Koch se encaminó a visitar al profesor Rodolfo Virchow, el más eminente de los investigadores alemanes en cuestión de enfermedades. En aquellas épocas, todo lo que se sabía acerca de la tuberculosis era que supuestamente era causada por alguna especie de microbio, puesto que los hombres enfermos podían transmitirla a hombres sanos. Fue entonces que Koch se puso a trabajar. Obtuvo su primer material tuberculoso de un obrero de 36 años, el cual murió 4 días después de haber sido internado en el hospital. Todos los órganos de este hombre se encontraban salpicados de manchas amarillo-grisáceas. Día tras día, Koch se dedicó a teñir de pardo, de azul, de violeta y de casi todos los colores del arco iris el material procedente del obrero muerto. Y en todos ellos el tinte azul hacía destacar a los mismos bacilos tenues y encorvados, seres extraños que no se parecían a nada de lo que había teñido alguna vez Koch. Después de inocular y dejar morir a varios conejillos de indias, en todos aquellos pobres animalitos, Koch encontró los mismos tubérculos siniestros, de color gris amarillento, que habían llenado el cuerpo del obrero muerto. Una de las últimas aportaciones de Koch a la ciencia fue en 1882, cuando el descubridor del bacilo de la tuberculosis empezó a olfatear el rastro de uno de los microbios más delicados, de los más fáciles de matar y sin embargo el más terriblemente salvaje de todos ellos. El cólera asiático había entrado a Europa en 1883. Koch, después de cierto tiempo de investigación, logró aislar un curioso microbio con la forma de una coma. Presentó un informe además al Ministerio del Interior en el que decía: en todos los casos de cólera he encontrado el mismo microbio, pero de esta manera, Koch logró que se le enviara a la India, en donde se encontraba el cólera latente, para poder descubrir si este bacilo con forma de coma era realmente la causa de esta tan terrible enfermedad. Y en cada uno de los 40 cadáveres que examinó en la India, descubrió el mismo bacilo. Regresó por fin a Alemania y pronunció entonces: el cólera no nace jamás espontáneamente. Ningún hombre sano puede ser atacado por el cólera a no ser que ingiera el bacilo coma, y este solo puede proceder de sus iguales, no puede ser engendrado por ninguna otra cosa ni surgir de la nada, y solo puede desarrollarse en el intestino del hombre o en aguas contaminadas, como las que existen en la India. Gracias a tan grandes aportaciones de Roberto Koch, Europa y América no tienen ya que preocuparse de estos asesinos microscópicos tan terribles. Y de forma bien merecida, Koch, debido a todos sus trabajos, recibió de las propias manos del emperador de Alemania la Orden de la Corona con estrella.